Hola, buenos días, buenas tardes a todos, depende del lugar donde se encuentren, cómo están. Bienvenidos a otro webinar de IT Latino. Eh, Hoy estamos presentando el webinar Estimación Funcional de Proyectos de Software. Lo va a dar Pedro Lezama, que es quien está en la pantalla. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, Pedro, buenas tardes también para otros. claro, buenas tardes o buenos días, depende en toda Que Latinoamérica viven en donde se Isla. encuentren. Pedro es ingeniero en sistemas, es maestro en ingeniería de sistemas y hoy va a estar a cargo de este webinar, ¿sí? Va a presentar unas slides con mucha información. Recuerden a todos que después de que Pedro de su ponencia van a poder hacer las preguntas que quieran. Les pedimos que aprovechen y les sugerimos que aprovechen esta oportunidad que Pedro está acá y que puede responder todas las consultas y las dudas, porque después cuando reciban la grabación del webinar no va a estar Pedro para evacuar sus dudas, así que aprovechen a preguntar. Pueden hacerlo de dos maneras, levantando la mano, donde los asistentes tienen una opción, sí, que es levantar la mano. Ahí, cuando ustedes levantan la mano, nosotros le vamos a dar acceso a que puedan preguntar vía voz, vía micrófono, o poniendo sus preguntas en el chat y nosotros se las hacemos a Pedro cuando termine la ponencia. Pueden ir haciendo las preguntas mientras les surjan las dudas a lo largo de la presentación. Bueno, después de estas formalidades, Pedro, te dejo que comiences con tu presentación, así que después nos encontramos en la ronda de preguntas en un ratito. Bueno, muchas gracias. A ver, bueno, buenos días y buenas tardes también, como damos una redundancia, como saludé. Bueno, el objetivo de este webinar es presentarle acá un tema que es estimación funcional de proyectos de software, empleando lo que es el KDB, más generalmente conocido a veces como minería de datos, dos estándares de conocimiento como es el PDBOK y el BABU. Como ustedes saben, el PDBOK es el estándar de conocimiento estrictamente focalizado en la gestión de proyectos y el BABU, que es el cuerpo de conocimiento realmente estandarizado y utilizado para lo que es el análisis de negocio, ¿no? Y luego también una técnica muy usada, o bueno, que una de las mejores técnicas en este momento, hasta este año, a inicio de este año, Gartner sacó una encuesta de cuáles son las técnicas más usadas en lo que es el dimensionamiento de software, y está utilizando, pues lógicamente, los puntos función, ¿no? Anteriormente ustedes saben bien de que hay N cantidad de métricas que más adelante vamos a poder revisar en los slides que vamos presentando, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esto es lo que vamos a tratar, que vamos a aprender acá son los antecedentes, el planteamiento del problema de lo que tenemos, en sí el problema que hay en lo que es el desarrollo y la construcción de software, las teorías generales relacionadas al tema, las metodologías del proceso, que es lo que se plantea, luego un pequeño demo, es un caso real, lógicamente que con la data no actualizada, porque si no sería en una empresa, en una organización, entonces sí, pero hay información que se le va a mostrar en un aplicativo, con el uso de lo que es las herramientas de reporting service, la parte de análisis service, obviamente la parte de minería de datos, que incluye la parte de algoritmos como cluster y redes neuronales. Y luego las conclusiones y recomendaciones para que ustedes tengan, digamos, mayor probabilidades de seguir continuando en este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, los antecedentes, como ustedes saben, todo esto de las métricas hacen de que siempre tenga un origen. Bueno, si bien es cierto, desde que nació el ser humano siempre ha tenido la característica de medir, pero normalmente quien le da mayor énfasis a la medición es William Thomson, ¿no? Es más conocido como Lord Kelvin. Bueno, él siempre decía que cuando puedes medir lo que estás diciendo y empezar en números, sabrás algo acerca de eso. Pero cuando no puedas medirlo, los conocimientos que tenemos no son, van a ser escasos y, bueno, van a ser no satisfactorios. Definitivamente esto aplica mucho a lo que conocemos como sistemas duros, ¿no? Luego, bueno, ¿quién no ha escuchado esta frase, no? Lo que no se debe medir no se puede gestionar, que es una frase ya muy usada, muy frecuentemente utilizada dentro del mundo de lo que es hoy en día los negocios, también aparte de la gestión, en lo que es especialmente la gestión de proyectos, ¿no? Lo que es el antecedente de la estimación, bueno, nosotros sabemos bien de que desde el punto de vista de una definición totalmente de diccionario, de la RAE, bueno, tenemos que una estimación es un conjunto aproximado de valores, ¿no? Por algo que debe ser hecho. Desde el punto de vista del software, lo que nos importa a nosotros es cuánto va a costar, o sea, desde el momento en que se está tratando de licitar los requerimientos hasta la parte final y saber cuánto nos va a costar todo un flujo que en un momento aparentemente tiene una nebulosa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevará a ser prácticamente? Entonces tiene dos cosas, ¿no? Dos variables que desde el punto de vista son hasta cierto grado contradictorias, pero son pues nuestra realidad, ¿no?
¿Cuál es? Que si tenemos la planificación estimada y la planificación real. Si la planificación estimada, ustedes saben, siempre es menor que la planificación real, nos dicen que somos ineficientes o que hemos cometido errores en la planificación, no hemos considerado riesgos, no hemos considerado calidad, no hemos considerado N variables. Y si hacemos lo contrario, o sea, si la planificación estimada es mayor a la planificación real, lo que sucede normalmente en la ley de Parkinson. Si ustedes son un tipo, han desarrollado alguna vez software, han manejado algunas actividades, establecen distintamente el software, y cuando te dan una actividad y te dan demasiada cantidad de tiempo, si tú lo puedes resolver en menos tiempo, entonces el trabajo se te va a expandir en todo el tiempo, ¿no? Algunos estudios que ya hay sobre este tema, hay bastantes estudios, porque esto tampoco es nada nuevo, esto ya es un tema que viene desde muy antes atrás, especialmente aparte de la estimación. Acá, por ejemplo, ya ha habido algún autor, que es Peters, que en el año 99 escribió un libro donde más o menos trata ya de organizar en forma estructurada todos los métodos de estimación. Luego acá hay varios autores, como la de la UI también, que hacen unos estudios y hacen análisis exhaustivos de lo que es técnica de estimación de esfuerzo. Y bueno, y hay tesis doctorales, hay bastantes tesis doctorales, hay bastante, por ejemplo, acá hay una tesis doctoral que es sobre, por ejemplo, acá la tesis de acá de Arturo Mazzoni, creo que si no me recuerdo, es un doctor argentino que presenta lo que es el modelo de la gestión de conocimiento y la experiencia integrada en las prácticas y procesos de desarrollo de software. Y hay bastante, como le digo, información, y bueno, lo más tal vez importante, ya lo más trascendental en los últimos años, es lo que estandariza a través de la IRPBOK, ¿no? ¿Por qué digo que la IRPBOK tiene dos valores importantes dentro del mundo de la estimación? Porque la IRPBOK nos dice que todo tiene dos componentes, un componente que casi debe ser entrada de todos sus procesos, que es los famosos activos de los procesos de la organización, ¿no? Como ahí les explico, dentro de la versión 5, de entre sus 38 procesos están en forma directa, pero en sí pues, debe ser parte de los 47 procesos, porque siempre la organización ha aprendido muchas cosas, pero a veces no explotamos lo que la organización ha aprendido de su propia historia, ¿no? Y bueno, también hay un problema a veces con esto de la interpretación de lo que es la estimación en el PMBOK. En el PMBOK bien claro te define que cuando tú estás haciendo el business case o el caso de negocio, tu estimación puede tener un ratio de un error de menos 25 a más 75%, lo que ellos llaman error. Y ya cuando estamos en una etapa totalmente más avanzada, o sea, en la etapa de planificación, el rango que se permite, digamos, en una estimación correcta está entre menos 5 y un más 10%. Tengamos mucho cuidado a veces con este tipo digamos, de interpretación, porque a veces se puede llegar al error. Cuando un gestor de proyectos asume un proyecto y necesariamente tiene que, digamos, cumplir la meta, siempre, ya cuando estamos en la etapa de planificación, nuestro rango es el que nos define. Pero para llegar a eso, lógicamente, hay que tener bastante conocimiento de la historia de los proyectos y especialmente de la organización, ¿no? En los estudios actuales, por ejemplo, Gómez es un libro actual, es un autor español que tiene una guía práctica de estimación de medición de proyectos de software. Hace un estudio detallado de 22 técnicas de medición, todas las técnicas de medición que casi se han podido. Podemos hablar, por ejemplo, del COMO, el FISMA, podemos hablar, por ejemplo, de, no sé, puntos función 3D, podemos hablar de Planning Poker. Hay N cantidad de técnicas de estimación. Y bueno, eso sería más que todo, digamos, todos los antecedentes o todas las cosas que ya encontramos en el tema. La problemática, pero a pesar de que tenemos todo eso estudiado, lo que tenemos es que definitivamente que hoy en día todas las organizaciones, no existe, pues como es en el mundo del software, todavía un modelo estandarizado que podamos nosotros utilizarlo y que puedan ser empleados por todas las organizaciones, ¿no? Hasta este momento todavía hay bastante, digamos, estamos en investigación. Recordemos también que la ingeniería de software es una ingeniería totalmente joven, aparentemente joven, pero bueno, todavía no tenemos, por ejemplo, el historial de lo que es la ingeniería civil o otro tipo de ingenierías, ¿no? Un gran problema que tenemos en el mundo del software es que hay demasiada cantidad de stakeholders. Ustedes saben, desde los directivos, los patrocinadores, los usuarios líderes, los directores de proyecto, el equipo de proyecto, y todos quieren saber más o menos cuánto le va a tomar hacer las tareas. Entonces existen ahí bastante involucramiento, existe bastante factor blando, bastante factor personal que hace de que de alguna manera tengamos ese tipo de inconvenientes. Es una problemática por la cantidad de factores conductuales que hay que evaluar al momento de estimar. Luego, bueno, algo que ya es inherente, ¿no? Que la velocidad con que cambia la tecnología, ¿no? Todo el software base, ya sean sistemas operativos, lenguajes de programación, etcétera, etcétera, y la forma en que, digamos, las metodologías no pueden abarcar todos esos cambios tecnológicos.
Ustedes ya saben que, por ejemplo, ya el Internet Explorer, por ejemplo, ya va a desaparecer, y hay tantos cambios tecnológicos que siguen habiendo, y eso también va a repercutir en el desarrollo del software. Luego, la tendencia aparente de los desarrolladores, o sea, de la gente que ya trabaja per se en esto, hacia la subestimación. A veces lo hacemos, y bueno, quienes han trabajado en esto, personalmente yo que he trabajado en esa parte, a veces subestimamos porque pensamos que decir que una actividad va a durar 15, 20 o 30 horas, y a veces decimos que lo vamos a hacer en 7 o 10 horas, entonces vamos en contra de nosotros mismos y vamos en contra de la profesión, ¿no? O el otro caso que es el piling, que es el relleno, ¿no? Que es decir, sabemos bien que una actividad va a durar 5 horas y ponemos 15 horas, ¿no? Entonces siempre hay esa bipolaridad, digamos, dentro de lo que es el propio analista o el propio desarrollador que está haciendo la actividad, ¿no? Siempre en la problemática, y siguiendo con esto de la problemática, para que vean la gran cantidad de variedad que tenemos en esto de la problemática, es que el equipo de proyecto a veces estima, digamos, muchas tareas ignorando el hecho de que a menudo lo hace una persona menos experimentada. Este es un problema también a veces de que si no lo interpretamos bien en PMI o en PMBOK, siempre va a ocurrir. ¿Qué sucede? Que normalmente dicen que debe haber un gestor de proyecto y un líder técnico, pero a veces el líder técnico es el que impone los tiempos, es el que define los tiempos, sin entender que tal vez no va a ser un recurso con menor especialización o con menor capacitación, ¿no? Esa es una consideración muy importante a tener en cuenta cuando se hacen, digamos, estimaciones. Y bueno, la famosa ley de retorno decreciente, que ya ustedes lo conocen, no porque pongamos a 9 mujeres embarazadas o en un mes no vamos a tener un hijo, ¿no? Siempre hay una curva, y más en software, ¿no? Esto no es, a veces, una de las cosas que yo siempre digo, ingeniería civil es totalmente diferente a la ingeniería de sistemas. Acá no vamos a producir rápidamente y siempre existe la ley de retorno decreciente. Por más que pongamos mayor cantidad de gente en un equipo de desarrollo, no vamos a lograr el objetivo si es que eso tiene su, digamos, su evolución. Luego tenemos que, bueno, también a veces las empresas tienden o las empresas a veces que son oferentes en esto del software, a veces tratan de siempre bajar un poco las estimaciones para hacerlo, bueno, más agradable la oferta, ¿no? Esa es una realidad del mercado que a veces también va en contra de las estimaciones, y a veces ya un gran problema de todas las organizaciones, y gran cantidad de organizaciones, que a veces muy pocas tienen un white paper, un libro blanco donde esté estandarizado todas las formas, digamos, de desarrollo. Y para eliminar, bueno, una de las tantas problemáticas, porque hay muchísimas más, por ejemplo, podemos ver la diferencia que existen a veces entre sistemas transaccionales o BTP o proyectos como tipo de BI o Lab. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, hace casi un año atrás, hubo una empresa que solicita un análisis para hacer un dimensionamiento de un sistema en BI. ¿Y qué pasa? Que le entregan casi un presupuesto como si fuera un BTP. A veces hay que tomar consideraciones totalmente diferentes en ese tipo, que no es lo mismo dimensionar digamos, nuestra estadística fue hecha acá por McKinsey y Oxford, que es una investigación que hicieron sobre casi 5.400 proyectos. Estos proyectos fueron de mayores de 15 millones de dólares. En estos proyectos lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, que son todos proyectos de tecnología, y los dividimos en dos grandes grupos, que son los software y los software. Los proyectos de software son aquellos proyectos que son estrictamente desarrollo, y los dos software son aquellos proyectos como de tecnología, infraestructura, ese tipo de, digamos, de soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? De que vemos, por ejemplo, cómo tenemos el overrun de los costos, el overrun del schedule y los beneficios. Vemos de que en software los overruns son bastante altos, y definitivamente que a veces hasta ponen un poco en juicio la credibilidad per se de cómo hasta estamos llevando la organización. Hasta el propio informe dice de que casi existe el 17% de las empresas que están tan mal los proyectos que hasta a veces ya ponemos en riesgo la propia, digamos, la propia empresa, ¿no? Bueno, de ahí podemos tener un planteamiento de problemas. Bueno, esto está basado también un poco, digamos, respetando un poco el método científico. La definición del problema que nos dice que existen múltiples técnicas de medición de software, pero como sabemos no hay una metodología integral, ¿no? Desde la estimación, que vayamos desde la licitación hasta la planificación per se del proyecto, y que lógicamente podamos retroalimentarla mediante las casuísticas que están en los proyectos post-mortem. Eso, digamos, es el planteamiento que se trata de hacer, de utilizar. Por eso les vuelvo a repetir todas las lecciones aprendidas, de comparar la estimación de los proyectos en diversas etapas, que es lo que ya se va a mostrar más adelante, y de alguna manera de poder retroalimentarla completamente
para los nuevos proyectos, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema digamos, siempre es como una descripción del problema solo en pregunta, es casi la misma casuística. Y acá ya vemos, bueno, las teorías que de alguna manera sustentan el presente trabajo, que es esta metodología. Por ejemplo, nosotros tenemos ya los estándares, como ya les dije hace rato, Gartner para allá considera que el punto solución de todas las técnicas es una de las técnicas más importantes. Es el ISO IS 14143. Luego tenemos tenemos, por ejemplo, las ventajas y desventajas del punto de solución en comparación tal vez de otras herramientas. Lo que emplea la metodología que se propone es, por ejemplo, acá el UFT y el AFT. Lo que se plantea acá es el AFT, o sea, el AFT es un gran problema que tiene 14 características que están un poco fuera del contexto que no se utilizan, y lo que utilizamos acá es el UFT, que es el ISO per se, ¿no? Una de las características que hay que tener siempre en cuanto en consideración de lo que es punto de función, y una de sus grandes ventajas, que es independiente de la tecnología, eso tal vez es un factor muy bueno que de alguna manera a veces hoy en día estamos muy sesgados con una tecnología, con una arquitectura, y hacemos nuestras estimaciones de esa manera, pero a veces es un poco mejor salirnos un poco de esa tecnología y tener una metodología que sea, digamos, que no tenga ese sesgo, ¿no? Definitivamente que también se puede usar en cualquier fase del ciclo de vida del desarrollo de software. Podemos hacer una etapa, como les vuelvo a repetir, de la viabilidad, podemos hacer una etapa de análisis. En cualquier momento se puede utilizar esta técnica. La técnica está muy bien documentada. Algo que el TMI lo considera como una muy buena práctica es que cualquier herramienta o técnica que utilicemos debería estar lo más documentada posible, y estas son las técnicas con mejor documentación que hay. Soporta la elaboración de una planificación realista. Lamentablemente eso es lo que a veces a muchos, digamos, gestores o a muchas empresas no les gusta, cuando le planteas una estimación bastante realista, que a veces va en contra de la competitividad del mercado, y mide lo que el usuario pide y lo que el usuario recibe. O sea, sabemos lo que estamos midiendo porque ya conocemos lo que está solicitando y sabemos también lo que va a recibir, ¿no? Ahora, sus ventajas es, bueno, la gran ventaja que tiene es que sin datos históricos es difícil mejorar las habilidades de estimación. Eso es una realidad. Si nosotros no tenemos esta historia, no tenemos los activos de la organización, va a ser bien difícil poder emplear esta metodología. Dice que los puntos de inclusión no reflejan diferencias entre lenguajes, diseño y estilos. Eso es cierto también. No nos permite, digamos, ese tipo de características. No focaliza en una determinada tecnología. El factor de ajuste a calcular a partir de las características generales del sistema resulta de dudosa utilidad. Por eso es que les digo de que en este instante lo que vamos a utilizar es el ISO, y que considerado el ISO no con los 14, digamos, factores de ajuste que tiene esta técnica. Y un problema que sí tiene es que carece de precisión cuando se realizan proyectos de tamaños con menor a 100 puntos de función. O sea, normalmente esta técnica es más recomendable cuando avanzamos a mayor cantidad de 100 puntos de función. Lo recomendable es, por eso, si queremos utilizar para el proyecto menor a 100 puntos de función, tal vez emplear CMSRC u otras técnicas, digamos, o tal vez siempre apalancar esos pequeños proyectos como, digamos, podrían ser como evolutivos y no manejarlos como un proyecto, ¿no? Bueno, los tipos de sistema de información creo que ya los conocemos todos. Bueno, si son de la carrera, y sabemos bien de que se dividen en esta pequeña pirámide. Los sistemas son LTP, los sistemas SOLAP, que ya, bueno, es, digamos, lo más conocido. Y luego tenemos tal vez el KDE, ¿no? El KDE, como ustedes saben, normalmente tenemos una gran base de datos. Todas las organizaciones lo tienen, todas las empresas lo tienen. Y lo que se tiene normalmente pues son casi lo evidente, o sea, la parte evidente que lo podemos obtener fácilmente con consultas SQL Server o con consultas SQL genéricas. Lo que tenemos luego es la parte multidimensional, donde ya podemos hacer análisis de dimensiones, podemos hacer, digamos, extraer de manera OLAP, podemos hacer cierto análisis, comparativos, etcétera, etcétera, pero tal vez la parte más oculta y más importante es la parte acá de minería de datos, que es lo que se conoce como el conocimiento no evidente, y que hay que descubrirlo y que hay que estar siempre en constante iteración para obtener un buen, digamos, una buena comprensión de lo que nos está informando. Bueno, un poco el BABU, que dentro de esta metodología, como ustedes, bueno, el BABU ustedes saben que es un estándar, es un estándar canadiense que fue establecido a partir del año 2004,
Este estándar lo que nos permite a nosotros que nos da un marco de referencia para hacer todas las tareas del análisis de negocio. Estas tareas, como también lo define el PDBOK, no necesariamente deben estar en un orden, sino tienen que estar pues, en la manera en que uno necesite emplearlos. Recuerden que estos son estándares, no son metodologías. Luego tenemos las tareas que se emplean dentro de la metodología que se les propone, que son, por ejemplo, la parte de resultados de licitación, determinamos el enfoque, priorizar los requerimientos, especificar y modelar los requerimientos, y acá tenemos para evaluar también las soluciones propuestas, ¿no? Dentro del PMBOK, bueno, del PMBOK que ya se hablaba bastante, pues lo conocen, es un estándar que está reconocido pues, como a nivel mundial, que proporciona pautas, como ustedes saben, de las mejores prácticas para la gestión de proyectos, ¿no? Dentro de los procesos que se emplean en el PMBOK, bueno, lógicamente está el monitoreo y control. Siempre hay que tener la parte cerrar proyecto fase. ¿Por qué se utiliza esta parte cerrar proyecto fase? Porque normalmente en esa etapa es donde retroalimentamos las famosas versiones aprendidas, y que es bueno tal vez medir todas las características de lo que ha ocurrido en un proyecto, ¿no? Sería interesante hasta poder mapear todas las ocurrencias que tenemos en un proyecto, poder tener almacenado todas esas digamos, características, y poder hacer análisis de esa información para poder tener mayor riqueza y mayor control en futuros proyectos, ¿no? Entonces es por eso que se emplea, digamos, todo ese proceso. Luego tenemos definir el alcance, control del cronograma, que es parte del monitoreo y control, la estimación de costos per se, y la determinación del presupuesto y el control siempre de los costos. Yendo ya a la metodología, bueno, es esto que escriben acá, que está un poco difícil, tal vez no muy visible. Voy a centrar acá, voy a salir un poco de la pantalla, vamos a ingresar acá a un PDF, un poco ya más estricto, o más visible. Voy a incrementar un poco la pantalla. Acá, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver es decir la metodología per se. Como le vuelvo a repetir, se ha hecho una utilización de tanto los dos cuerpos de conocimiento, que es el BAU. En este caso, por ejemplo, se inicia con lo que es un resultado de licitación. Acá tenemos que documentar, que es una tarea per se del BAU. Acá luego, bueno, tenemos los resultados de licitación. Acá podemos utilizar algunas plantillas, lo que en este modelo se planifica, bueno, utilizamos, por ejemplo, unas plantillas como podemos ser plantillas como más estructuradas. Y acá es donde ya hablamos per se de la metodología per se, que aplicamos acá puntos de función, ¿no? Y luego obviamente que también tenemos que tener acá la productividad para hacer evaluados estos puntos de función. Recordemos que acá solo dimensionamos, y acá necesitamos colocar la productividad, que a veces los ratios del mercado entregan, ¿no? Entonces, en sí toda la metodología está basada de esta manera. Como ustedes pueden observar, es una metodología que el objetivo es de alguna manera poder controlar todas las etapas. A la primera etapa de acá que estamos viendo, esta parte de acá, digamos la etapa de lo que es la viabilidad. Luego pasaríamos a la siguiente parte de acá, que es la etapa del análisis, ¿no? Toda la parte del análisis, que también son, digamos, tareas que se hacen en la etapa de, digamos, del BABU, son ya tareas del BABU. Y acá tenemos, bueno, las etapas ya propias de lo que es el diseño, ¿no? Después de esto, ya cuando se tiene toda esta etapa concluida, y lógicamente que siempre almacenando toda esta información que se va obteniendo en esos momentos dentro de la base de datos que nos va a permitir hacer, digamos, el uso de herramientas de minería de datos, podemos pasar ya a lo que es la etapa per se del proyecto, ¿no? Acá ya tenemos el caso de negocio, como ustedes saben, para la gestión de la integración del proyecto. El primer input es el caso de negocio. Si en el caso de negocio no se puede hacer un proyecto, desde el punto de vista, lógicamente, del PMBOK, como un estándar, y acá tenemos lógicamente ya todas las partes per se del proyecto, ¿no? Siempre en la parte de planificación igual hay que seguir estimando para ver todas las características, y bueno, ya luego pasamos propiamente per se a la ejecución del proyecto, y cerramos el proyecto fase, donde podemos hacer diversos tipos de análisis, y que pueden ser analizados, bueno, por las personas o por los encargados, por los gestores o por los encargados de los proyectos, ¿no? Ahora, para poder mostrarles una aplicación ya de esto, bueno, acá yo he empleado una herramienta, acá yo he empleado una herramienta que es el Reporting Service, para mostrarles ya toda esta herramienta. En esta empresa se ha planteado toda esta metodología,
Y acá tenemos, por ejemplo, los proyectos divididos en los 4 grupos, ¿no? La viabilidad, que es cuando todavía no se tiene el caso de negocio definido, cuando se está analizando el caso de negocio. El análisis, ya cuando se tiene el caso de negocio relativamente ya, digamos, plasmado. El diseño, que es la etapa donde ya pues tenemos todo el prototipado y las características, y la planificación, donde ya el proyecto se ha dado y se ha visto el go, ¿no? Después de la aplicación de esta metodología, acá podemos ver, digamos, cómo ha sido, cómo ha reaccionado este proyecto o esta metodología. Tenemos información desde 2011, 2012 hasta en mayo de 2014. Algunas de las informaciones, lógicamente, han sido un poco cambiadas, pero están dentro de la consideración de lo que es una demo. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo ha sido la evolución decreciente de los proyectos fuera de rango. Normalmente hay que entender de que para definir este tipo de metodologías tenemos que utilizar criterios como, primero, lo que es el objetivo, lo que son, digamos, las métricas que queremos medir y sus casuísticas, ¿no? Por ejemplo, para estos proyectos, para los nuevos proyectos año por año, lo que se ve en estos gráficos son, por ejemplo, cómo ha sido los paretos y la evolución de las partes más críticas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en el año 2011 sus etapas más críticas fueron siempre ya análisis, pero ya en los años posteriores, o especialmente en el 2014, ya la planificación como que era la etapa más crítica, más difícil de controlar, ¿no? Si explotamos acá, lo que vamos a tener ya es lo que yo les decía, por ejemplo, acá en esta organización lo que se ha tratado de hacer es tener los comportamientos en función a objetivos y por etapas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011 el objetivo para ellos, para considerar dentro de rango, estaba en un más o menos 18%, dentro de lo que es la etapa de viabilidad. Para el año, por ejemplo, 2011, lo que ellos consideraban dentro del rango era pues, el más o menos 13, el más o menos 10 en la etapa de diseño y el más o menos 5 en la etapa de planificación. Ahora, ¿por qué se hace este control? También porque como estos trabajos, estos proyectos normalmente lo hacen empresas, lo hacen outsourcing, el objetivo es acá monitorear cuánta cantidad de porcentaje o de HHs han sido, digamos, imputadas en exceso, para de esa manera también poder redefinir las negociaciones en futuros contratos o en futuras adquisiciones, ¿no? Esto es una manera también de controlar este tipo de, digamos, de evolución y cómo vamos controlando, monitoreando los proyectos, ¿no? Si explotamos esto, acá lo que tenemos es, como le digo, ya a nivel detallado, todo lo que se ha podido hacer en estos proyectos. Podemos ver casi lo mismo plasmado ya de una manera un poco más, más ordenado, más lineal, digamos. Y acá lo que podemos ver, bueno, son los comportamientos de todos estos proyectos. Pero bueno, hasta acá todavía no hemos aplicado nada de lo que es minería de datos, hasta acá todo es, como yo le dije, conocimiento evidente que podemos tal vez obtener de una manera con consultas transaccionales, consultas SQL, ¿no? Pero acá sí ya viene una cosa que es, digamos, el aporte de lo que es la minería de datos y el aporte de lo que podemos hacer hasta con otras herramientas. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto que está en ejecución y acá podemos observar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, este proyecto ya cuando se implementa esta metodología que dice que en etapa de viabilidad por sus características preceden puntos de función, me dice que la probabilidad de éxito es 94%. Pero me dice que al final, según el algoritmo de clúster, su probabilidad va a ser del 96%, pero según el algoritmo de redes neuronales, me dice que su probabilidad de éxito va a ser 82%. Y en la parte inferior lo que vemos es el comportamiento en sí del proyecto, o sea, es decir, cómo está evolucionando el proyecto y de alguna manera, ¿qué nos permite esto? Nos permite anticiparnos al comportamiento que puede tener el proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá vemos de que ya, de alguna manera, a pesar de que recién estamos en el mes 5, o en el mes 6, porque comenzamos con 0, estamos en el mes 6, ya tenemos acá un indicador que nos va diciendo que el indicador de costos no va a hacer que este proyecto sea tan exitoso, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos también tener y prevenir qué riesgos podemos controlar en los proyectos, ¿no? Ahora, como también les decía, para ya poder evaluar proyectos y ver su probabilidad de éxito, acá podemos ver, por ejemplo, proyectos que todavía no están en ejecución, es decir, todavía están en su etapa de viabilidad o análisis, por lo que podemos seleccionar uno de ellos, y podemos ver, por ejemplo, mediante estas herramientas, qué son las probabilidades de éxito que podemos alcanzar mediante alguno de estos tipos de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este proyecto, para la etapa de viabilidad, análisis y diseño, me dice de que en su comparación no va a ser nada exitoso. Hay varias maneras, a veces las organizaciones con esto pueden simplemente
o sacar este proyecto de la cartera o tal vez tratar de adecuarlo a un proyecto un poco más manejable, ¿no? Eso va a depender de las características de ese proyecto. Recuérdense que únicamente lo que estamos analizando en esta parte son todo lo que es la metodología de puntos de función. Tal vez habría que analizar tres más factores, y eso ya va a ser parte de las conclusiones. Habría que analizar tres más factores blandos, factores de cambio de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, bueno, esta es tal vez la parte más, digamos, más rica de lo que se puede obtener en la minería de datos, que nos permite de alguna manera tener la predicción de los proyectos, ¿no? Lógicamente que siempre esto esté estandarizado en una metodología totalmente, digamos, estructurada, ¿no? Bueno, para ya concluir, como ustedes han podido apreciar, bueno, para las conclusiones, como ustedes han visto, bueno, definitivamente que al aplicar todos estos estándares, como el PMBOK, el BABU, y utilizando una metodología estandarizada, sí se ve el impacto dentro de lo que es la mejora del desarrollo del software. También que hay que tener bastante cuidado, eso sí, un mensaje que siempre hay que hacer para hacer una metodología de este tipo. Esta organización ha demorado bastante tiempo, no ha sido nada fácil. Acá, por ejemplo, hay que siempre tener cuidado de que hay que tener un completo conocimiento desde la etapa del caso de negocio hasta la etapa tercera, planificación. Y bueno, que las limitaciones que ya anteriormente les hablé, ¿no? Que esta técnica de puntos función es solo para mayores de 100 puntos función. Y bueno, las recomendaciones que se tiene que dar es que siempre, si vamos a implementar metodologías, digamos, como esta metodología, hay que tener bastante control. No hay que ser tampoco muy digamos, muy estrictos. Si ustedes pudieron ver la parte donde se decía que en la etapa de viabilidad estamos en un más o menos 18%, tal vez ustedes miran, está yendo en contra del PMBOK que dice más o menos 10%, o más o menos menos 5, más o menos 10%. Pero a veces hay que tener ese nivel de previsibilidad, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a ser demasiado estrictos y al final siempre todo va a estar como nunca que hemos estado dentro de lo correcto. Y bueno, lógicamente que hay que tener también ahí el concepto ya de mejora continua, ¿no? Luego hay que determinar y diseñar mecanismos de control, lógicamente de que esto hace de que todas las organizaciones cambien su estructura. Hay que tener, por ejemplo, analistas de negocio, hay que tener ya gestores de solución, analistas funcionales, y una software factory que de alguna manera también comprenda todo esto. Si bien es cierto, hoy en día hablamos de software factories con estándares como el CNMI, pero todavía no llegamos, no solo se trata de tener digamos, el stamping del CNMI nivel 5, sino se trata de que nosotros tengamos, digamos, un software factory muy compenetrado también con la empresa, ¿no? Y bueno, una parte importante que hay que saber definir muy bien los roles, las responsabilidades y los objetivos, las metas por etapa y el nivel de mejora continua. Es justamente lo que les comentaba hace rato, ¿no? Y luego también, bueno, hay que saber definir, como también les hablé inicialmente, qué técnicas nos podrían ayudar a evaluar proyectos que son menores a 100 puntos de función. Esto es bien, como les dije hace rato también, esto es un poco complejo porque definitivamente cuando a veces hablamos de evolutivos o de pequeños cambios a las aplicaciones, no lo podemos manejar como un proyecto, o hay empresas que lo que hacen es unen un conjunto de evolutivos y lo asumen como si fuera un proyecto, ¿no? Y bueno, y eso a veces tampoco no es recomendable. Entonces hay que buscar cómo manejar esos proyectos. Hay una técnica que se llama CRICEF, que no ha sido considerada dentro de este estudio, pero que tal vez se podría, digamos, comenzar a tener mayor capacidad para su estudio, ¿no? Y otra cosa que tal vez también falta este estudio, como también, digamos, como una forma de evolucionar, como una forma de mejora, sería, por ejemplo, utilizar toda la base de conocimiento que se va aprendiendo en un proyecto. Hay herramientas hoy en día que ya capturan toda la conducta, todas las características de lo que va a pasar en un proyecto, y sería bueno para utilizar toda esa información para hacer un poco más rica y utilizar pues, minería de datos dentro de toda esa data que se ha encontrado pues, en un proyecto, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, todo el webinar. Espero sus preguntas. Y bueno, gracias. Camila, no se te oye. ¿Aló? Hola Pedro, ¿me escuchás? Sí, no, Ay, perdón, estaba mutada, así se me veía, pero sí, era sí. para no interrumpirte por las dudas. Tengo una duda con respecto a cuando vos dijiste que demoraba
en establecer una metodología de este tipo en una empresa. Yo quería saber cuánto más o menos es la demora que tiene el establecer esta metodología. Va a depender mucho del cambio organizacional y a veces también de la propia empresa, ¿no? Del tamaño y el tamaño de la empresa. O sea, tú sabes bien de que a veces una empresa puede ser muy grande y esa empresa puede ser de que nosotros tengamos, por ejemplo, que implementar, digamos, en forma paulatina. Por ejemplo, acá el grupo que lo se implementó está, bueno, pues esto, como será, es el grupo Endesa. Endesa ha implementado una metodología de este tipo, pero el cambio, digamos, que ha habido casi así de 2 años. Ha sido un cambio bastante, digamos, importante. Temporalmente podría decir que es mediano plazo. Perfecto. Bárbaro. Sí. Recordemos, vamos a volver a recordarles, Daniel, a los asistentes que pueden preguntar levantando la mano con el botoncito que tienen, si no así porque no los vemos, y pueden hacerlo vía chat, que Pedro va a contestar las preguntas como contestó la mía recién, así que anímense a preguntar. Ok, sí, Camila, a mí me gustaría preguntarle a Pedro que nos explicara un poquito más el tema de cuáles son los servicios que ellos ofrecen y en qué regiones los están ofreciendo con respecto a este tipo de proyectos. Bueno, lo que pasa es que si nosotros somos bueno, pues nosotros acá somos en sí un grupo, somos una ONG, que lo que tratamos de hacer es brindar todo este tipo de ayuda, más que todo a lo que es las personas que quieran integrarse en este mundo de lo que es la parte analítica de negocios. Por eso es que de alguna manera se ha tratado de emplear todos los estándares, como por ejemplo, bueno, aparte de los estándares, se trata de emplear pues herramientas como minería de datos, análisis de BI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en sí nuestro orientado normalmente es de la investigación, de ciencia y todo lo que es tecnología. En sí estamos, bueno, como se tiene hoy en día, bueno, esto de esta facilidad de la globalización, podemos llegar a cualquier parte del mundo, pero normalmente nos hemos focalizado acá en Sudamérica, ¿no? Que es, digamos, el entorno que tenemos. En principio vosotros entonces, Pedro, os enfocáis más en la parte de formación. Sí, bastante la parte de formación y bastante también la parte de consultoría. En la parte de formación, en este terreno, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? ¿Qué ofrecéis? Lo que estamos ofreciendo en este instante es la parte de lo que es formación en lo que es minería, herramientas como lo que es análisis, de análisis de datos, como por ejemplo lo que son BI, ya sea con herramientas como SQL Server, ya sea con herramientas como Oracle o SAP. Por ejemplo, el trabajo que se les ha mostrado es un proyecto que está desarrollado en herramientas SQL. Esta parte del desarrollo, esta es la parte de lo que es la parte SQL, la parte de análisis service, la parte de reporting service, pero también se brinda, bueno, capacitaciones en lo que es Oracle y en lo que es la parte per se SAP, ¿no? Lo que es el Leo. En sí, esa es la parte de la capacitación que se pretende dar y también pretende infundir, utilizando lógicamente tal vez este caso de negocio o este caso propuesto, este caso de estudio, o utilizando otro tipo de casos de estudio. Camila, hay preguntas Sí, por ahí. Dulce Aparicio consulta que le gustaría saber cómo es el cálculo de función de los puntos para proyectos más de 100 PF, vos lo habías dicho de menos de 100, y también que comentaras cuál es la metodología que recomiendas para proyectos de menos de 100 PF. A ver, la primera pregunta, lo que pasa, el punto de función es una técnica que tiene dos grandes características, más o menos podemos orientarnos acá. Vamos a buscar un paper que lo pasé, un slide que lo pasé rápido. El punto de función tiene dos grandes características que nos permite analizar la parte de acá está, nos permite analizar las funciones transaccionales y las funciones de datos. O sea, las funciones de datos es que ellos analizan dos conceptualizaciones, lo que son los archivos internos, los archivos externos. Lo que nosotros conoceríamos como una base de datos donde se graba, donde estamos almacenando toda la información de nuestro core de negocio y la base de datos con las cuales nos vamos a relacionar. Pero también, normalmente puntos función es una técnica que tiene dos características externas, ¿ya no? Primero, ¿qué es lo que se va a crear y qué es lo que ya se va a modificar? Porque entendamos de que existen una cantidad de objetos ya creados en la base de datos, entonces que tal vez nosotros tengamos que modificar para adecuar ciertas aplicaciones.
Ahora, eso es desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, de lo que ahí viene ya la parte es qué cosas están ingresando a los almacenes de datos, lo que llaman ellos desde el punto de vista de función, llaman OCI, lo que vamos a extraer de una manera muy simple, muy nativa, una consulta sencilla, lo que llaman los CO y los EQ, ¿no? Que son ya consultas un poco especializadas. Dentro de eso, dentro de esa técnica existe, como es una técnica muy documentada, existen pesos, y en función a esos pesos se va generando una matriz y se va obteniendo una determinada cantidad de estimación en puntos de función. Esa estimación, ese dimensionamiento de lo que se tiene que multiplicar obviamente por el ratio de productividad, y el ratio de productividad ya son estándares que están en el mercado, se logran obviamente por benchmarking, y se consigue, ya hay un estándar a nivel mundial. Hoy en día creo que está en 7 o 8 horas por punto de función, pero a veces eso es negociable también en función a cada, digamos, cuando se hace un proyecto, ¿no? Ahora, eso, digamos, es en sí la técnica. La técnica está muy bien documentada, existe bastante material en Internet. Hoy en día ya estamos en la versión 4.3.3, esto puede ir con la versión 4.3.1. Ahora, viendo la segunda pregunta, para proyectos menores a 100 puntos de función, lo que más se recomienda es MS Reset, que es también, digamos, es como un primo hermano de puntos de función, porque también hay algo de puntos de función dentro de esa técnica. Pero lo que, como les repetía, ¿no? Cuando hagamos proyectos o hagamos estimaciones de menores a 100 puntos de función, evaluemos cómo lo vamos a manejar. Si son pequeños evolutivos, y a veces no necesariamente debería ser dimensionado de esa manera, o si son pequeños proyectos que de alguna manera no van a, los pueden dejar cierta nebulosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los proyectos siempre que no son, digamos, son pequeños, porque siempre son a veces los proyectos de mayor riesgo. Siempre se ha demostrado que cuanto más pequeño es una actividad, a veces cometemos mayores errores. Y eso hay demostraciones casualmente en ese tipo de proyectos. Lo recomendable es a veces que si tienes proyectos de menores a 100 puntos de función, aunque se trata de juntar dos proyectos o trata de buscar una similitud que ese proyecto pueda ser un poco mayor para que lo puedan controlar. Perfecto. También consulta a Dulce también que te pregunta, ¿qué opinas de que el cálculo de puntos funcionales se haga a través de casos de uso? Ya, el caso de uso es una muy buena estimación. Lo que sucede es que a veces tengamos cuidado con la estimación de casos de uso. El caso de uso, el problema viene a ser que cuando, por ejemplo, nosotros analizamos proyectos como son de BI, por ejemplo, donde todo el reporte, el caso de uso es reporte 1, reporte 2, reporte 3. Entonces no tenemos una funcionalidad. Entonces, ¿cuál es el problema de ahí? Que perdemos un poco, digamos, la manera de cómo estamos estimando ese tipo de proyectos. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero construir un dashboarding quiero construir, y todos son reportes, porque son reportes, son consultas a base de datos externas, internas, pero no estoy viendo todo el trabajo antes que tengo que hacer. Mientras con esta herramienta de puntos de función, de alguna manera al tener los contactos, ya sea con las tablas Stage, con las tablas FAC, yo podría de alguna manera dimensionar con mayor exactitud el proyecto, ¿no? El casos de uso se puede utilizar mucho mejor cuando estamos hablando de sistemas OLTP, que sí de alguna manera tiene su importancia, pero lo que yo sí recomiendo es que de alguna manera puntos de función tiene ya digamos, un peso mayor para todo el espectro de sistemas, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarte, Pedro, estas metodologías de alguna forma se aplican para el desarrollo de diferentes proyectos de software. ¿Qué tipo de proyectos de software suelen desarrollarse con estas metodologías? Todo tipo de proyectos. Por ejemplo, si vemos ya acá los proyectos, o sea, dependiendo de la catalogación, acá por ejemplo de los gráficos, acá por ejemplo tenemos proyectos, bueno, si lo dividimos los sistemas por dos grandes grupos que son OLTP o los proyectos de BI, podemos dividirlo primero en dos grandes grupos, y dentro de los grandes de sistemas podemos dividirlo también por tecnologías, que puede ser web, puede ser cliente servidor, puede ser algunos proyectos SAP. Acá podemos, bueno, en BI normalmente son los data warehouse. Se puede dimensionar todo tipo de proyectos, lógicamente que al momento de que tú lo haces el análisis, digamos ya para poder estimar y para poder predecir cómo te va a ir el comportamiento de tu proyecto, al momento de hacer el análisis de datos ya los algoritmos comienzan a hacer esa discriminación, ¿no? Y pues acá sí podemos digamos, almacenar todo tipo de proyectos sin distinción.
Pedro, por el conocimiento que tú tienes en la región latinoamericana, ¿cuál es un poco por así decirlo, el uso que se conocen entre los desarrolladores este tipo de metodologías o no son muy empleadas? Lo que sucede, bueno, a nivel mundial ya puntos función tiene un uso bastante alto, desde el punto de vista como técnica, es una de las técnicas más empleadas ya, casualmente muchos de los autores que he utilizado, que he investigado, también ya lo emplean. A nivel de Sudamérica sí hay países que ya están empleando puntos de función. Acá en el Perú, por ejemplo, hay pocas empresas, son como 6 o 7 organizaciones que recién están empleando técnica. Lo que pasa es que a veces hay que tener mucho cuidado con el empleo técnica de puntos de función. Si lo empleas mal la técnica, digamos, te va a emitir números que son surrealistas. Tienes que conocer muy bien la técnica para digamos, poder hacer una estimación acorde, ¿no? Y lo más importante tal vez es también conocer bastante el proceso. Porque a veces imagínate que te llega a ti un requerimiento o una necesidad que tal vez no la comprendes técnicamente y a veces no la... Entonces, no es la correcta, ¿no? Entonces siempre lo recomendable es primero tener un dominio muy bueno de la técnica. Hay una certificación también de lo que es puntos de función, que ya hasta creo, si no me recuerdo, de 2003. Es una certificación internacional que también te avala como, digamos, como especialista en esta materia. Pero acá sé que en varios países, no sé, bueno, en Argentina creo que está Capgemini utiliza las técnicas de puntos de función. Hay varias compañías que ya están empleando a nivel mundial, lógicamente, que en Estados Unidos y en Europa creo que el empleo es mucho mayor, ¿no? Ahí sí hay bastante, digamos, mayor aceptación. Entonces, bueno, nada por mi parte ya, Camila. Sí, perfecto, Daniel. Por la parte de los asistentes también, ya Pedro evacuó todas las dudas. Así que bueno, nos vamos a despedir. Le agradecemos de nuevo a Pedro por haber estado con nosotros y por haber brindado este webinar. Les recordamos que todos los asistentes van a recibir la grabación, ¿sí? Al webinar de hoy, porque estaban preguntando cómo podían conseguir toda la ponencia de Pedro. Pedro, te agradecemos por haber estado y nos encontraremos seguramente la próxima. Les recordamos que revisen la agenda de tecnowebinars.com para ver los próximos webinars que va a tener Pedro con nosotros. Y bueno, gracias Pedro, nos encontramos la próxima. Daniel, te saludo a vos también y gracias a todos los que asistieron. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, hasta la próxima. Chao.